quiero a través de la palabra de Dios aportarle o seguir abonando, si usted quiere de esa forma decirlo, al bienestar de las familias, porque Dios es un Dios familiar. Dios, cuando creó al hombre, quería tener una familia, por eso es que nos llama a sus hijos, ¿verdad? Y creo que el deseo de Dios en lo más profundo de su corazón es bendecir a todas las familias. Dios desea que tengas una familia bendecida, próspera, y que tus generaciones también lo sean, ¿verdad? Y quiero introducirme a la siguiente escritura. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10. Primera de Corintios 3, 10. Dice la escritura: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Esto es Pablo, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corinto, y dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto. Ahora diga conmigo: perito arquitecto. ¿Qué es un perito? Un perito es alguien que tiene pericia, alguien que es experto en un oficio, en un arte o en determinado tema. ¿Qué es un arquitecto? Es un profesional que se dedica a la planificación, diseño y construcción. Entonces Pablo está diciendo acá: yo como experto constructor puse el fundamento. Está hablando de la iglesia de Jesucristo. Ningún apóstol en la Biblia fundó más iglesias que Pablo. Quiere decir que el apóstol sabía lo que estaba hablando. Él era experto, era perito, ¿verdad? Yo como perito arquitecto puse el fundamento, la base, el cimiento, y otro dice edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo aquí es: lo que vayas a construir, asegúrate que el fundamento sea el Señor. Todos nosotros aquí estamos construyendo familias, construimos un proyecto de vida, algunos están construyendo un noviazgo, están construyendo una relación, otros están construyendo una empresa, un negocio, algunos querrán construir un ministerio, una profesión, una carrera universitaria. Siempre estamos construyendo algo, ¿verdad? Pero mira lo que dice el 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Pónganle atención al 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. En otras palabras, Pablo está diciendo: hermanos queridos, lo que ustedes construyen. Él está hablando de la iglesia, pero permítame utilizar este pasaje para aplicarlo a la construcción de nuestra familia. Porque eso es lo lindo de la palabra de Dios, que podemos aplicarla en cualquier tiempo, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, ¿verdad? Permítame utilizar eso porque nosotros como padres, obviamente hablo en el mes del padre, nosotros como padres, como cabezas de hogar, como jefe, la vez pasada le decía yo, somos el capitán de la pequeña selección llamada familia. Nosotros somos los peritos arquitectos. Nosotros como hombres vamos a construir una casa. Y cuando digo construir una casa, no me refiero a los cuartos, al techo. No me refiero al trabajo de albañilería. Me refiero a la familia, ¿verdad? Entonces, nuestras familias serán probadas. Tarde o temprano, lo que tú construyas será probado. ¿Me doy a entender? Entonces, más nos vale, mis hermanos, que lo que vayamos a construir, lo construyamos sobre bases sólidas, sobre bases estables. No hay absolutamente nada más estable, más fuerte, más sólido, más genuino que la palabra de Dios para edificar. La Biblia dice claramente esto: el cielo y la tierra pasarán,
mas mi palabra no pasará. ¿Qué significa? Que no hay nada más estable y no hay nada más eterno sobre qué edificar que la palabra de Dios, porque todo lo demás un día pasará. ¿Me di a entender? Va. Quédese con eso en su cabeza, por favor, con ese concepto de que usted como padre es el perito arquitecto en su casa. Tú pones el fundamento en tu familia, que es Cristo, para que tus hijos sobreedifiquen sobre él. Ahora, ¿qué bases estás poniendo en tu casa? ¿Cuál es el fundamento? Porque te cuento que tus hijos vienen atrás sobreedificando en lo que tú pusiste como fundamento. ¿Verdad? El consejo de la palabra de Dios es que construyamos cualquier cosa que estemos construyendo sobre los principios que Dios nos ha dejado en su palabra. Esto no se trata de ser católico, evangélico o religioso. No, esto se trata de poner en práctica los principios que Dios nos ha dejado en su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te da equilibrio, porque la palabra de Dios te da solidez, te da una base, te da un cimiento para que tú construyas y que tus hijos sobreedifiquen en lo que tú ya empezaste a construir. ¿Me di a entender? Permítame leer de nuevo 1 Corintios 10:13. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, lo que tú estés construyendo, el fuego la probará. Y Jesús fue muy enfático cuando nos enseñó acerca de edificar o construir nuestra casa. Acompáñame a Mateo 7:24, por favor. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, las obedece. Está hablando de obediencia. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Este hombre prudente edificó su casa sobre algo sólido, ¿verdad? Algo estable. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, ¿qué simbolizan los ríos, los vientos, el viento contrario, la lluvia? Los problemas de la vida, las aflicciones, las vicisitudes, a veces la escasez, a veces el desempleo, a veces los problemas mismos que se dan entre las familias, ¿verdad? Eso simboliza. Y dice el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, un desobediente, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La arena, mis hermanos, todos sabemos que no sirve para construir. Es algo demasiado blando, es algo demasiado, o sea, es algo que no es estable, ¿verdad? Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ahora, ponme atención aquí, te lo voy a parafrasear. El Señor dice, aquí hay dos clases de personas construyendo, porque todos en algún momento estamos construyendo algo. Aquí hay gente prudente, obediente, que construyó sobre lo que el Señor le dijo que construyera, la roca. Aquí hay gente desobediente, el cual el Señor dice insensatos, ¿verdad? Ellos se edificaron sobre la arena. En ambos casos, construyas donde construyas, los problemas llegaron. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. O sea, en otras palabras, de la lluvia, del viento contrario, de las aflicciones, de los problemas, de las vicisitudes, ninguno de los dos grupos se salva, pero este permanece. ¿Me di a entender? Este permanece. La voluntad de Dios es que cuando venga la aflicción, cuando venga el problema, cuando venga el conflicto en tu familia, tú tengas tal fundamento, tengas tal base sólida en los principios que Él ha dejado en su palabra, que nada te va a mover de ahí.
Te quedaste sin empleos. Yo sé, Señor, que uno mejor viene. Y estás firme en esa palabra, porque es la palabra la que te da la estabilidad. ¿Me doy a entender? Vaya. Siga aquí conmigo, por favor. Edificar sobre la roca es edificar sobre los principios que el Señor nos ha dejado en su palabra. Y aquí hay un principio el cual quiero ministrar tu corazón hoy. El principio de perdonarnos unos a otros. Se va a poner esto grueso. ¿Por qué quiero compartirle esto hoy? Porque en las familias siempre hay conflictos. ¿Ha oído usted ese refrán que dice: no hay peor cuña que la del propio palo? Hay familias tan conflictivas que se odian unos a otros. Y yo creo que Dios puso en mi corazón este mensaje, porque no sé a quién vine a predicarle y no sé quién lo necesita oír. Pero vengo a decirte de parte de Dios que aprendas a perdonar. En la Biblia está plagada de historias en donde hermanos mataron a otro hermano, en donde la familia quería quitarle el trono. Por ejemplo, los hijos de David le querían quitar el trono a su propio padre. Pregunto, ¿quién mató a Abel? Su hermano Caín. ¿Quién quería matar a Jacob? Su hermano Esaú. ¿Quién vendió a José? Los hermanos. O sea, que seamos hermanos y que seamos hermanos en la sangre no significa que vayamos a tener una buena relación, a menos que tengamos a Cristo en el corazón, porque dice la Biblia, y la Biblia declara fehacientemente que aún cuando tú tienes a Jesús en el corazón, aún con tus enemigos, Dios te hace vivir en paz. Obviamente nuestra familia no son nuestros enemigos, aunque a algunos pareciera que sí, ¿verdad? Hay de todo. Pero ¿cuál es el antídoto? Aprender a perdonar. ¿Sabe qué dice mi pastor? Mi pastor dice: el cristiano debe ser experto. Diga conmigo, experto. O sea, en otras palabras, debemos de ser peritos, ¿verdad? Debemos de tener la pericia de perdonar. Expertos en perdonar. ¿Por qué? Porque eso nos va a quitar muchos problemas de encima. Y sobre todo, mis hermanos, nos va a hacer vivir en paz. Porque cuando tú pides perdón, yo he oído allá en mi oficina: pastor, es que él no se merece que yo le pida perdón. Ella no se merece que yo le pida perdón. Probablemente es cierto, pero tú sí mereces vivir en paz. Tú sí mereces tener un corazón saludable. Tú sí mereces estar tranquilo. Irte a la cama pensando que Dios te guarda, te protege. Y te voy a decir esto: el perdón es tan exageradamente poderoso que es trascendental. ¿Qué significa? Que trasciende la eternidad. Jesús enseñó y dijo: si ustedes, los hombres, no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco mi Padre os perdonará a ustedes sus ofensas en el cielo. O sea que el perdón no solamente te sirve en esta vida, sino también te sirve en la venidera. Y ojo, mis hermanos, hay que aprender a perdonar. Voltéate con tu vecino y dile: yo te voy a perdonar. Y dile: y espero que tú también lo hagas. Sí, es que esto es de doble vía. Esto es de doble vía. Quédese ahí, por favor. Quédese ahí. Colosenses 3:12, por favor, vaya conmigo. Colosenses 3:12. Dice aquí la escritura: vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cuántos escogidos de Dios hay acá? Si te cuento que aquí no estás de casualidad y no estás porque tú decidiste venir hoy. No, Dios ya te escogió. Antes de la fundación del mundo ya te había escogido. Aquí habemos escogidos de Dios. Santos llamados, dice, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. De eso debemos de vestirnos.
Ahora ponle atención al 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿De qué debemos de vestirnos? A ver, dígamelo. ¿De qué? A ver, este lado, porque aquellos están dormidos. ¿De qué debemos vestirnos? Muy bien, aprendan. De amor. ¿Y quién es el amor? Dios. O sea que por mucha maldad que en tu propia familia pueda haber, cuando tú te vistes de amor, aún con esos que te hacen daño, Dios te hace vivir en paz. Pero me llama la atención el verso 13 que dice, sopórtense unos a otros. Ay, sí, pastora, mira, aquí es que en la iglesia hay unos hermanos que hay que soportar de verdad. ¿Y cuántos te tienen que soportar a ti? Porque esto es de doble vía. Ay, pastor, es que de verdad hay unos hermanos que hay que perdonarlos, pero y a ti no te tenemos que perdonar. Porque cuando hay un problema de esos, ¿en qué piensa uno, Señor? ¿Cuánto tú me has soportado a mí? ¿Cuánto tú me has perdonado a mí? Y yo estoy aquí enojado con porque no me saludó, porque no me llamó el día de mi cumpleaños. Pues la gente se ofende por cosas ridículas. Mire, le voy a contar esto. Conocí a 2 hermanos que ya murieron, que en paz descansen. Ellos crecieron en una familia adinerada, acomodada. Cuando los padres murieron, a él le dejaron casa, una linda casa, en una zona exclusiva de Guatemala. Le dejaron unos apartamentos y le dejaron unos locales comerciales. Y a la hermana le dejaron exactamente lo mismo, solo que otra casa en otra zona muy exclusiva de Guatemala, con locales comerciales, con apartamentos. O sea, a los 2 los dejaron bien heredados, por así decirlo. Pero había una propiedad, este tenía sus locales comerciales y ella tenía sus locales comerciales, y había una propiedad que colindaba, así. Y escrituralmente no se sabía, había un espacio de 1 metro cuadrado. 1 metro cuadrado, de ahí para acá. Ese espacio. Que escrituralmente no se sabía si era de este lado de los comerciales o de aquel lado. No sabía. Por ese metro cuadrado se llegaron a odiar toda la vida. Aunque usted no lo crea. 1 metro. Eran los 2 únicos hijos. La única hermana era ella y ella el único hermano. Y toda la vida se odiaron por eso. ¿Sabe usted que hay problemas familiares que pasan de generación en generación? Hace 30, 40 años mi tía me quitó aquel terreno, me quitó aquella casa, por eso no le... Y ese odio y ese resentimiento pasa a la siguiente generación, y pasa a los hijos, y pasa a los nietos, y pasa a los bisnietos, y son generaciones odiándose. Y uno dice, ¿vale la pena, mis hermanos, esta vida que es tan corta? Porque en el mejor de los casos vas a vivir 100 años. En el mejor de los casos. Pero ¿qué son 100 años ante la línea de la eternidad? Un pequeño punto. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena perder ese punto maravilloso que Dios te dio como regalo llamado vida? ¿Perderlo y gastarlo en odios y resentimientos? Yo no sé, pero Dios me dice que Dios está poniendo en tu mente y en tu corazón caras y nombres a personas que tú tienes que llegar a pedirles perdón. No sé a quién le vine a predicar hoy, pero ahí se la dejo. Pregunta. Mire, estas preguntas son muy valederas. ¿Cómo edificarás tu casa? ¿Cuál es el fundamento que le estás poniendo a tus hijos para que ellos sobreedifiquen? ¿El odio? ¿Vas a edificar con amor o con odio?
¿Cómo edificarás tu casa? ¿Con misericordia o con resentimiento? Vale la pena hacerse esas preguntas. ¿Saben ustedes que la Biblia narra la historia de José, que es una historia de las mayores traiciones que se encuentran en la Biblia? Traiciones familiares. A José, siendo muy jovencito, Dios le dio sueños de grandeza, le dio sueño de gobernanza, le dio sueño de poder, y Dios lo cumplió. José llegó a gobernar Egipto, la nación más poderosa del mundo en ese momento. Dice la Biblia que solo Faraón estaba encima de José, porque todo lo que José decía se hacía en Egipto. Y él ni siquiera era egipcio, él era judío. O sea, lo que Dios le dio a José en sueños se cumplió, pero esos sueños provocaron en sus hermanos una envidia tremenda. Uy, hermano, qué horrible es la envidia y qué horrible es tener envidia en el corazón. La Biblia declara y dice que los hermanos de José no podían hablarle pacíficamente. Primero quisieron matarlo. Cuando no pudieron matarlo, decidieron venderlo y lo venden como esclavo. Mire qué traición. Sus propios hermanos. Pero a pesar de que es una de las historias más injustas y más crueles y traicioneras, familiarmente hablando, en la Biblia, también es una historia maravillosa de perdón. Vaya conmigo a Génesis 50, verso 15. Génesis 50, 15. Ya aquí José reinaba, gobernaba, y dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, ya el papá de José, o sea, Jacob había muerto, ellos dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. O sea, bien sabían lo que habían hecho esos ingratos, ¿verdad? Bien sabían. Quizá nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. La respuesta de José es fascinante. 19. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Mire cómo lo resolvió José, como diciendo, ¿quién soy yo para juzgarlos? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hoy vemos, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, toda la familia. Y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron creados sobre las rodillas de José. Qué corazón tan maravilloso tenía José. Porque él pudo haber dicho, bueno, ¿se acuerdan ustedes cuando me dejaron ir entre el pozo, que me quisieron matar? ¿Se acuerdan ustedes cuando me vendieron allá en Egipto, que Potifar me compró y me llevó a su casa como esclavo? Pues ahora es el momento de vengarme. A todos ustedes los voy a crucificar. A todos ustedes, pero antes de crucificarlos los voy a azotar. 39, porque dice, según la historia, que el número 40, el latigazo número 40, nadie lo
lo soportaba, se morían. Pues 39, para no matarlos. ¿Pudo haber dicho eso José? Claro. Ay, hermanitos lindos, así los quería agarrar. ¿Verdad? Así los quería agarrar. A todos ustedes los voy a fusilar. No. La Biblia dice que todo lo que José hacía prosperaba, porque Dios estaba con él. Hay familiares a los que probablemente tú pienses y digas, no vale la pena perdonarle, pero sí vale la pena que tú tengas un corazón limpio, sano delante de Dios. José, en lugar de darles el mismo mal que él recibió de ellos, decidió bendecirlos. Les proveyó, les sustentó y vivió 110 años. Difícilmente alguien vive tanto tiempo, mis hermanos, con un corazón lleno de amargura. Aquí tengo 2 psicólogas y saben que los problemas mentales, los problemas emocionales, los problemas espirituales se somatizan y se vuelven problemas y enfermedades físicas. Hay gente que tiene problemas en los dedos y están todos torcidos porque toda su vida han estado llenos de odio y de resentimiento. Por eso vale la pena que tú te plantees y te preguntes, ¿hay alguien a quien yo tenga que perdonar? ¿Hay algún familiar con el que las cosas no quedaron bien? Porque vale la pena. Vale la pena que tú edifiques como perito arquitecto de tu familia sobre los principios que Dios nos ha dejado en su palabra. Porque el día de la prueba vendrá. Y ese día, pues se sabrá sobre qué bases está tu proyecto de vida fundado. ¿Vale la pena gastarse esa pequeña vida que Dios nos ha dado en odios y resentimientos? ¿Vale la pena gastarnos ese maravilloso regalo llamado vida en amarguras? El perdón trasciende la eternidad. Porque si tú no perdonas, tampoco a ti te perdonará el Padre Celestial. Por lo tanto, el perdón te beneficia en esta vida y en la otra. Génesis 27:41, por favor. Génesis 27:41. Esta es la historia de Jacob, por cierto, el papá de José, y de Esaú. Ustedes saben que Esaú menospreció su primogenitura y la vendió por un plato de lentejas. Jacob muy astutamente se la compró. Él no le robó nada, no le quitó nada, el otro la menospreció y el otro aprovechó. ¿Verdad? Pero miren lo que dice, cuando Esaú se dio cuenta que su hermano se había apoderado de su primogenitura, porque la bendición del padre sobre el primogénito era algo muy especial en ese tiempo. Y dice aquí el verso 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Mire el corazón de su hermano, lo voy a matar. Y fueron dichas a Rebeca, su mamá, las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, allá en Harán. Todos conocemos esta historia. Pasan los años, Jacob prospera, llega a ser un hombre muy rico, muy bendecido por Dios, y por su lado Esaú también tiene lo suyo. Pero dice la Biblia que llega el momento en que Jacob siente en su corazón el deseo de regresar a la casa de su padre. Le dio el mal de patria, quería regresar a su
a su tierra querida, a su terruño. Y prepara todo, prepara sus ganados, prepara sus rebaños, prepara sus vacas, sus toros, todo, a sus hijos, a sus 2 esposas, porque tenía 2, la que él quería y la que se la impusieron, Raquel y Lea, usted conoce la historia. Pues iba con toda su gente. Y llega a oídos de Jacob que su hermano Esaú lo estaba esperando con 400 hombres. Imagínense. Pero dice la Biblia que Jacob muy astutamente le mandó 3 embajadas, 3 representantes con regalos a su hermano. Ellos iban caminando en el desierto y los 400 hombres venían allá. Y de pronto se juntaron con un montón de ovejas y un montón de toros y vacas y ganados y rebaños y todo. Y cuando Esaú preguntó, ¿y esto qué es? Un presente de mi señor Jacob para mi señor Esaú. Siguieron caminando. Y otras, montón de vacas, montón de ovejas, de corderos, de rebaños. ¿Y esto qué es? Un regalo de mi señor Jacob para mi señor Esaú. Lo volvió a recibir. Siguen caminando. Y otra vez 3 embajadas, 3 regalos. No regalitos, regalos. Bastante. Y esto, un regalo de Jacob para ti. La Biblia dice que el regalo aplaca la ira. Mire qué inteligente era Jacob. Y ahora sí quiero que leamos eso. Ya lo puse en contexto. Génesis 33, 1, allá adelante. Mire lo que pasó. Alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus hijos, a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra. Mire pues, él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces antes de llegar a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó. Y lloraron. Ya cuando Jacob llegó delante de Esaú, lo único que Esaú pudo decir es: te extrañé, hermano. Lo abrazó, lo besó. ¿Cuál es el punto? El punto es, si es necesario mandar una caja de chocolates, mandar flores, mandar un dinero, mandar una ofrenda, mandar un regalo, haz lo que tengas que hacer con tal de reconciliarte con tu hermano. No menosprecies el presente, no menosprecies un regalo, no menosprecies una llamada, no menosprecies te invito a comer, hermano, venite. Mira, o quizás sea tu papá, quizás sea tu mamá, no lo sé. Lo único que te puedo aconsejar es que lo hagas, porque eso va a ablandar el corazón de la otra persona y te va a hacer a ti vivir en paz. Vivir en paz. Dice aquí, Proverbios 21:14, la dádiva en secreto calma el furor. Eso fue lo que hizo Jacob. Y el don en el seno, la fuerte ira. Perdona a quien tengas que perdonar y pide perdón si es necesario. Edifica tu casa sobre los principios de amor que Dios nos dejó en su palabra. Ay, no, pastores, si usted no conoce a mi familia, pues de pronto puede ser una familia conflictiva. Porque te voy a decir que hacer las paces y perdonarnos mutuamente no significa tener una relación cercana.
Tú puedes perdonar y saber que ahí está tu hermano, ahí está tu papá, ahí está tu mamá, ahí está tu familiar, tu pariente, pero no necesariamente tienes que tener una relación estrecha con esa persona. Porque déjame decirte que hay familiares a los que vale la pena amar de lejos. Pero amar de lejos no significa que en tu corazón haya amargura, haya resentimiento, haya odio. Porque de todas las cosas guardadas, dice la Biblia, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nosotros como peritos arquitectos debemos de edificar sobre las bases que Dios nos ha dejado en su palabra. Romanos 12:17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y mire el 18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de ti. Si la otra persona no quiere perdonarte y no quiere hacer las paces, es problema de esa persona, no tuyo. Porque tú sí mereces vivir en paz. Lo que está diciendo aquí Pablo a los romanos es: hay cosas que no dependen de ti, como el hecho de que te perdonen. Pero en cuanto de ti dependa, procura la paz, procura la concordia, procura el bienestar de la familia. Ya si la otra persona no te quiere perdonar, el pecado queda del otro lado, pero que no quede de tu lado. Para terminar, Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, no está hablando del edificio, hablando de la familia. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hermanos queridos, familias perfectas no existen. Familias perfectas no hay. Pero la tuya y la mía sí pueden ser familias correctas. No buscamos la perfección. Es por demás. Porque las familias están conformadas por gente imperfecta. Pero el amor de Dios en medio de nosotros puede hacer que vivamos perfectamente en armonía, soportándonos unos a otros con ese maravilloso vínculo llamado amor. Si Dios está en medio de nosotros, podemos vivir en paz y podemos tener familias saludables. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre, muchas gracias. Muchas gracias porque has ministrado nuestro corazón esta mañana, Señor, empezando por el mío. Lo has ministrado con tu palabra, con tu misericordia, con tu perdón, con tu gracia y tu favor sobre cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que en nuestros corazones, y hablo por todos, que en nuestros corazones no hayan resentimientos ni odios, ni deseos de venganza. De la misma manera que hemos recibido de ti amor y misericordia, de la misma manera te pedimos que nosotros seamos capaces de darlo a aquellos que nos han ofendido. Lo que hemos recibido de gracia en ti, Señor, permítenos darlo también de gracia. Muchas gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pido que guardemos ese tesoro que tenemos en el corazón, porque de él mana la vida, dice tu palabra. Gracias, amado Rey, gracias, amado Señor, y que esta palabra se haga vida en la vida de todos nosotros, que seamos prudentes para edificar
sobre la roca que eres tú, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Todos decimos amén. Dale un aplauso al Rey.